Hola, buenos días. Muchas gracias a todos por venir a esta actividad. Esta actividad es la continuación de una actividad que tuvimos ayer día lunes y que es una presentación de proyectos europeos que tenemos en Conama Conecta. Con esta actividad lo que queremos es ver ejemplos de proyectos que están siendo punteros por sus objetivos, por la innovación, por las herramientas que utilizan en diferentes áreas temáticas. Ayer vimos proyectos que tenían más que ver con temas de innovación, más que con cooperación de ecosistemas. Hoy continuamos con proyectos que están relacionados con temas de biodiversidad en general, aunque proyectos muy variados. Aprovechamos para agradecer a todas las entidades que nos están acompañando en Conama Conecta, han confiado en nosotros. Y bueno, hoy empezamos con la compañera de Acción e Ingeniería que nos va a presentar el proyecto, a ver que lo diga bien, Remopar. Muchas gracias, Patricia, y que se todo muy bien. Muchas gracias a todos. Bueno, lo primero de todo, dar las gracias a todos por estar aquí y al CONOMA por dejarnos participar. Me toca abrir este espacio presentando el proyecto que desde nuestra empresa llevamos, que es el proyecto RemoPAF, la recuperación del molusco Patella ferruginea. ¿Funciona? No funciona. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Vale. Voy a dar primero unas nociones básicas de cómo está incluido el proyecto RemoPAF dentro del programa LIFE. Después intentaré deciros mínimamente las características de la especie objeto del proyecto, Patella ferruginea, para poder entender por qué desarrollamos este proyecto, sus objetivos y cómo lo desarrollamos a través de una metodología específica. Y si luego me da tiempo y me dejan, pues las principales conclusiones y resultados que hasta la fecha llevamos. El proyecto RemoPAF se enmarca dentro del programa LIFE, que como todos sabéis, pues es una herramienta financiera que subvenciona proyectos dedicados a la conservación y protección del medio ambiente. En nuestro caso, el programa LIFE nos subvenciona un 60% del presupuesto total del proyecto. La Comisión Europea creó este programa en 1992 y delega su implementación a la Agencia Ejecutiva de Mediana y Pequeña Empresa. Y además pone a disposición unos grupos de supervisión y monitoreo del proyecto que nos ayudan a nosotros a desarrollarlos. En nuestro caso es NEMO. El proyecto RemoPAF está incluido dentro del último paquete del programa LIFE, el LIFE Plus, y dentro de este en la componente de naturaleza y biodiversidad. El proyecto de la recuperación del molusco Patella ferruginea tiene un presupuesto de 1.810.566 euros, con una subvención del 60% por parte de la Comisión Europea. Empezó en julio del 2016 y finalizará en junio del 2021. Estamos implicadas 3 entidades, Acción e Ingeniería, que es el coordinador del proyecto y que tiene un 53% de participación, la Universidad de Sevilla, que es el socio científico y el verdadero experto en la especie, y el puerto de Melilla, que además ofrece sus instalaciones, puesto que el proyecto se desarrolla íntegramente en España. Para entrar a formar parte dentro del programa LIFE es necesario, en primer lugar, que el proyecto pues, esté de acuerdo con la meta y el objetivo fundamental de la naturaleza y biodiversidad dentro de la Comisión Europea, que es la detención de la pérdida de la biodiversidad. Además, se valoran aspectos tales como el uso de tecnologías y metodologías innovadoras que no hayan sido utilizadas hasta la fecha, que se empleen técnicas sostenibles y eficaces en el ámbito, que el proyecto pueda ser replicable a otras especies, a otras escalas, a otros factores y otros productos. Y sobre todo se valora muchísimo la labor del proyecto en concienciación social en materia de biodiversidad. Todo esto hizo que en el 2015 la convocatoria del programa LIFE eligiera el proyecto RemoPAF como uno de los principales implicados. Dicho esto, es necesario conocer a la especie que es objeto de nuestro proyecto, que es Patella ferruginea. Aquí sí sale. Esta es Patella ferruginea, es un molusco gasterópodo que habita en las costas del mar Mediterráneo. Tiene una concha muy característica de gran tamaño, suele medir hasta 10 centímetros por su diámetro largo.
Tiene una serie de costillas que en los ejemplares adultos se ven muy bien y la caracterizan perfectamente. Los ejemplares más pequeños, que son los llamados reclutas, que tienen entre 1 año y 2 años de vida y miden entre 0 y 1,5 centímetros no más, tienen unas marcas concéntricas que asemejan a la tela de una araña y por ello es fácil reconocerlas. Esta especie habita solamente sobre sustratos rocosos en una pequeña franja de la costa intermareal. Entre marea baja y marea alta solamente ocupa un espacio de unos 20 o 30 centímetros, nada más. Tiene un hábitat muy restringido. Y además hay otra cosa que le caracteriza y es que forma y vive asociada a su huella. Esta huella no es más que una serie de algas calcáreas que crecen entre la concha y el pie de la especie y en los cuales la especie se refugia cuando está en emersión, cuando ha dejado de comer, que está sumergida, y cuando no tiene agua que la cubra, se queda adherida a esta huella, manteniendo sus condiciones de humedad. Levantarla de esta huella es un estrés para la especie y tiene una alta tasa de mortalidad. Otras características de esta especie, y que os las cuento porque son objeto del proyecto, es que tiene una alta longevidad, puede llegar hasta los 30 años de vida, tiene un único ciclo reproductor anual que empieza más o menos cuando comienzan los temporales, en noviembre, una fase pelágica muy cortita de 2 o 3 días y que está condicionada a los gametos cuando se fecundan, a las corrientes marinas y por eso su dispersión en la costa geográfica pues, se ve muy limitada a estas corrientes marinas. Es una especie hermafrodita con una maduración gonadal muy lenta, hasta los 2 años no se consideran especies reproductoras y en primer lugar madura como macho y según va pasando el tiempo como hembra, aunque últimamente se ha visto que este hermafroditismo puede ser en las 2 direcciones según el requerimiento de la especie. Todo ello hace que esta especie pues, sea muy vulnerable y tenga una serie de amenazas. Todos estos condicionantes que os he dicho, ecológicos y biológicos, este hábitat tan restringido y muy expuesto a la sociedad, porque paseamos por ahí, la podemos ver, hace que la especie esté muy amenazada. Pero sobre todo son los condicionantes humanos los que han llevado a esta especie al peligro de extinción. La especie, por explotación humana, por coleccionismo, por uso como cebo en la pesca y marisqueo, la contaminación, la destrucción del hábitat marino y sobre todo la destrucción, el desconocimiento de su estado ecológico y su protección. Se conoce la especie desde el Pleistoceno y hasta el siglo XIX ocupaba, como podéis ver ahí en los mapas, toda la costa del mar Mediterráneo occidental. En la actualidad apenas quedan poblaciones que se consideren reproductoras, algunos puntos en la costa italiana, en Túnez, en Argelia, en Ceuta, en Melilla y en algunos puntos del litoral andaluz. Está considerada, por tanto, como el invertebrado marino más amenazado de las costas rocosas del Mediterráneo occidental. Se le atribuye la dudosa conexión en materia de protección como el lince. Lo que pasa es que el lince pues, nos atrae mucho más a nosotros y a la lapa casi nadie la conoce. Todo ello lleva a que a nivel internacional y nacional esta especie esté considerada en peligro de extinción y de interés comunitario con protección estricta. Es además el primer ejemplar marino que posee una estrategia de conservación en España. Dicho todo esto, es fácil comprender los 4 objetivos principales del proyecto. En primer lugar, el proyecto RemoPAF lo que trata de hacer, a ver si pasa así, es el traslado de reclutas, que os recuerdo que son esos ejemplares pequeñitos de entre 0 y 2 años de vida, desde una zona donde existe una población muy densa y muy bien estabilizada, que es en el puerto de Melilla, trasladarlos hasta una zona donde la población está en regresión, antiguamente estuvo, pero ahora mismo quedan pocos ejemplares, que está en el puerto de La Línea, en la bahía de Algeciras. Aquí vienen 2 puntos de innovación. El primero es que hasta la fecha no se habían hecho traslados de tanta distancia, son 350 kilómetros con la especie, y tampoco se habían hecho experimentos con traslado de reclutas. Hasta ahora se habían hecho traslados con ejemplares adultos. El segundo objetivo del proyecto es el diseño de unos sustratos móviles artificiales donde podamos trasladar la especie de un punto a otro sin que sufra la especie. ¿Por qué? Porque hasta ahora los traslados que se habían hecho habían sido
con ejemplares adultos, se les levantaba de su huella, se anestesiaban incluso, pero la mortalidad que ha habido con esos experimentos ha sido de un 75%. Así que la idea en este proyecto es crear estos sustratos de forma que la especie se ancle en los sustratos y podamos llevarnos a la especie con su propia casa, por así decirlo. Una tecnología efectiva. Otro de los objetivos es desarrollar estos protocolos de manejo, si verdaderamente resulta, y poder trasladarlos, si es posible, a otras zonas, a otras especies y a otros ámbitos de la costa mediterránea. Y por último, y el más importante, es tratar de comunicar y diseminar todos estos resultados y tratar de concienciar a la población en materia de cuidado y protección de la biodiversidad. ¿Cómo se hace esto? Pues en primer lugar, y uno de los puntos más importantes, es el diseño y la construcción de estos sustratos artificiales. Estos sustratos se han construido mediante tecnología 3D y tecnología convencional. La especie tiene unos requerimientos de rugosidad para anclarse a la superficie rocosa muy específicas y lo que se ha hecho ha sido digitalizar el terreno que ella prefiere, hacer un molde en 3D y después imprimir ese molde sobre un sustrato convencional que permita resistir todos los años de la vida de la patela. Una vez diseñados, se caracteriza tanto la zona donante como la zona receptora para tener nivel basal, bien de calidad de aguas, bien de densidades y tallas de ejemplares, de estado de la población de patela y de otros ecosistemas asociados, del hidrodinamismo de las zonas donante y receptora. Se solicitan los permisos necesarios para realizar los anclajes de estos sustratos y del manejo de la especie, puesto que es una especie en peligro de extinción. Se elabora un protocolo de buenas prácticas ambientales para el manejo de la especie, del cual somos conocedores todas las personas que participamos en el proyecto y que además se va actualizando según avanza el proyecto, incluso con experiencias externas. Una vez diseñados y construidos los SAIMS, se colocan en la zona receptora y en la zona donante. En primer lugar, en la zona donante y se preparan los anclajes para la zona receptora y llevarlos. En la zona donante hemos ensayado además 3 disposiciones diferentes, una sobre sustrato, otra un poco inclinada y otra elevada, para ver cuál es la posición más eficaz de cara al reclutamiento de la especie y cuál es la que minimiza el impacto ambiental sobre el hábitat. Cuando se anclan, se dejan durante un mínimo de un ciclo reproductor, o sea, mínimo 1 año o 2 años, y cuando existen ejemplares, estos se extraen, se marcan de forma individualizada, se meten en unos contenedores individuales en condiciones de humedad y temperatura adecuadas, se transportan en un camión frigorífico y barco y se llevan a la zona de anclaje en el puerto de la línea. El proceso dura un poquito más de 24 horas, que hasta la fecha tampoco se había tenido tanto tiempo en emersión a la especie. Durante todo el proyecto se realiza un seguimiento tanto a nivel estructural de los sustratos artificiales como a nivel poblacional, sistemas asociados de la especie y se monitorea el impacto socioambiental del proyecto en ambas zonas. Se elaborarán, cuando tengamos resultados, los protocolos de manejo de la especie y el hábitat y ver la posibilidad de que se pueda extender a otras especies. Y se realiza una labor muy amplia de diseminación y concienciación social, no solo a nivel de ponencias científico-técnicas, sino que se trabaja sobre todo sobre el futuro de la población, en charlas escolares, concursos escolares y metiéndolo dentro de programas de estudios. El proyecto cuenta además con redes sociales, con una información en la página web y un correo electrónico. Y por último, pues en lo que llevamos de desarrollo del proyecto, que llevamos un poquito más de 1/3, solamente comentaros algunas pinceladas. Hasta ahora lo que hemos visto es que hay unas densidades muy elevadas en la zona del puerto de Melilla, lo cual nos ha dificultado el anclaje. Por ello y por el riesgo que existe en el traslado de la especie, que tiene una mortalidad muy elevada, se ha decidido desarrollar el proyecto en 2 fases. Una primera fase piloto a pequeña escala y una fase más amplia corrigiendo todos los fallos que pudiéramos tener. Los SAIMS que se han diseñado han sido validados, pues presentan una rugosidad adecuada y la especie se ha anclado perfectamente en ellos. De los 3 ensayos que se han hecho de disposición no existe apenas diferencias significativas, pero sí que se ha obtenido un poquito más de reclutamiento en los que están sobre sustrato. La colocación de estos sustratos, con el seguimiento que se ha realizado, no ha afectado a la población local ni a los ecosistemas asociados
y hace poco menos de un mes hemos realizado el primer traslado piloto, de momento con éxito, pero tendremos que esperar. Y eso es todo, nada más. Gracias. Cualquier información, pues si me la queréis solicitar, encantada de darla. Mañana estaremos todos los días en los stands de allí de presentación de proyectos europeos y en la página web y correo electrónico. Gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Juan Requejo. Trabajo en el equipo de AT Clave, que están también acompañándonos hoy aquí con nosotros Virginia, Alberto y Javier. Y vamos a presentar de una manera breve un proyecto europeo, Horizonte 2020, que está liderado por un instituto tecnológico alemán y participamos 20 entidades en consorcio. Creo que solamente el mérito de que 20 entidades público-privadas se entiendan respecto a un tema ya tiene razón suficiente para ser presentado y reconocido. El objeto de este proyecto es trabajar sobre... no se ve nada la letra, genial, pero ya lo digo yo. El objeto tecnológico es favorecer la implantación generalizada, tanto en Europa como en el resto del mundo, de técnicas de exploración de minerales no invasivas. Digamos, haciendo una analogía parecida a lo que sucedió en cirugía, es pasar de la cirugía altamente agresiva a métodos en los cuales prácticamente no te dejan cicatriz. Entonces, vamos a explorar minerales mediante sistemas fundamentalmente de base onda, de base electromagnética en diferentes tecnologías, para determinar cuál es el bloque de minerales que hay en el subsuelo sin hacer sondeos. Y eso es lo que va a requerir es establecer unas estaciones de prueba, unas estaciones tanto en Finlandia, que forma parte del proyecto, como Alemania y en España, la zona de la faja pirítica, en lugares donde conocemos muy bien el subsuelo, para ver si las tecnologías que estamos probando tienen un nivel de aproximación suficiente a la realidad que tratan de determinar. Esto puede parecer y es un objetivo muy concreto, muy específico, pero el proyecto tiene una misión adicional de gran trascendencia. El proyecto se plantea una reflexión sobre la nueva minería y eso supone que realmente es traer el debate de la opinión pública europea a sus sectores profesionales, institucionales, políticos y sociales, la reflexión sobre cómo y de qué vive la sociedad contemporánea europea como el resto. Es una sociedad intensamente mineralizada. Cualquier elemento que disfrutemos hoy como fuente de conocimiento o de placer está fundamentada en una minería de base metálica o complementaria, sin la cual es inviable. Es decir, no hay absolutamente nadie en el planeta hoy, incluso en los lugares más alejados, que permanezca afuera de las redes de comunicación TIC, y son teléfonos que, cuando estamos hablando de teléfonos inteligentes, llevan tungsteno, llevan niobio, llevan aluminio, llevan toda una serie de metales sin los cuales es absolutamente inviable. Es inviable todas las tecnologías basadas en la computación sin disponer de minerales. Es inviable la vivienda tal como la conocemos hoy, el confort. Es inviable dar de comer a 7.000 millones de personas sin la mineralización de nuestra existencia. Es inviable conocer lo que conocemos. Luego, el asunto no es decir no a la minería, como dice muchísima parte de la población europea. El asunto es reflexionar sobre qué minería hay que hacer hoy, salvo que 7.000 millones de personas en el planeta decidan recuperar los hábitos paleolíticos de la recolección y la caza. En el momento en el que haya sedentarismo, hay minería. El asunto es reflexionar qué minería hay que hacer. La Unión Europea en esto tiene una reflexión. En el año 2008 hay una iniciativa de materias primas. El año 2017, en los principales metales, Europa importó unos 20 millones de toneladas, exportó 7 millones, el balance está claro. Pero eso son toneladas
de minerales, vamos a decir, en estado no transformado. Toda esta instalación que vemos, nuestra vida diaria, depende de que Europa sea capaz de generar el valor añadido que financia políticas sociales, investigaciones biológicas, cooperaciones internacionales. Todo el fundamento de nuestro sistema productivo y de nuestro bienestar está relacionado con la capacidad de generar valor añadido a partir de importaciones que hacemos del resto del mundo. ¿Qué está pasando? Que como Europa no quiere hacer minería, la minería se está haciendo en África. Como Europa no quiere hacer minería, se hace en América Latina en condiciones ambientales y sociales absolutamente carentes de control. Pero eso le permite a Europa comprar barata las materias primas. Se produce esta obvia contradicción entre el propósito de integración de nuestros objetivos y nuestros anhelos con los limitantes del territorio y la exportación a otros continentes de los problemas que no queremos nosotros tener. Es un problema NIMBY de libro. Y por eso la idea de este proyecto es, además de contribuir a la definición de técnicas no invasivas en la exploración, iniciar, que ya hemos hecho, un proceso de reflexión para que desde Europa se plantee cuál debe ser la nueva minería. Pero la nueva minería para Europa y para el resto del mundo, obviamente. Los tres pilares que no reproduzco aquí de la iniciativa comunitaria son, el primero, que la importación de materias primas se haga en condiciones de garantía de precios sin dumping, o sea, precios en los cuales no haya una reducción de coste vía relajación de las exigencias ambientales o de los problemas sociales que genera. El segundo pilar dice que aquí en Europa tenemos que hacer una minería totalmente renovada en cuanto a la internalización de costes y riesgos ambientales y a la toma en consideración de su dimensión social y los problemas que crean los territorios. Y el tercero es el que hace referencia a que todo nuestro planteamiento de sistema productivo y de bienestar debe de tender a una reducción de las materias primas necesarias y a un fomento, una intensificación de los ciclos de reciclaje y recuperación. Por tanto, la minería necesariamente tiene que estar vinculada a un concepto de ciclo semiabierto, donde una gran parte de los minerales que utilizamos se reutilicen y se reciclen, pero siempre vamos a necesitar seguir haciendo extracción. Y en ese sentido, hay una identificación por parte de la Comisión Europea de cuáles son las materias primas críticas que tienen que ver con nuestros propósitos de transición energética. Es decir, hemos identificado en el planeta que tenemos un problema gravísimo por la forma en la que generamos la energía en base al combustible fósil. La solución de ese problema pasa por una incorporación masiva de energías de fuente renovable, que requieren un esfuerzo extraordinario de metales para construir aerogeneradores, fotovoltaicas y cualquier instalación que intente utilizar las fuentes renovables procedentes de la naturaleza. ¿Dónde están los metales? Obviamente, la solución de la transición energética está inmediatamente incidiendo sobre la intensificación de la minería. ¿Qué minería vamos a hacer? ¿La misma de siempre? ¿O hay que definir una nueva minería que se acompase a todas estas preocupaciones? Además de eso, la Unión Europea identifica una serie de materias primas críticas, muchas de ellas tienen que ver con las nuevas tecnologías, que son escasas en el mundo y que están en países donde el riesgo de aprovisionamiento está sometido a ciertos riesgos. Hay una lista que se actualiza, la última ha sido hace no mucho, y en torno a esa lista de materias primas críticas hay unas políticas específicas. En el caso de España tenemos wolframio, es una de las materias primas críticas que hay que comprar fuera, y hacer minería de wolframio en España se encuentra con muchos problemas y hay resistencias que podemos entender, pero ¿cómo nos planteamos el problema? ¿Se trata entonces de que el wolframio que necesitamos para determinadas tecnologías que todo el mundo valora como muy interesante lo extraigamos de África en condiciones no controladas? ¿Cuál es la respuesta? Evidentemente no es mirar para otro lado, ¿no? Bien, el proyecto, como digo, tiene... estos son todas las entidades que participan. HZDR es el Instituto Tecnológico Alemán
que lidera el proceso. Nosotros estamos por aquí, nos ocupamos como ATE Clave de la dimensión social del proyecto y por eso le ponemos especial énfasis e interés al todo lo que tiene que ver con la generación de un discurso en el cual se resuelva el desfase entre la utilización de todos los flujos mineros que hay en nuestra sociedad cotidiana, diaria e inversora y el rechazo social que genera esta actividad. Y, por tanto, no solamente nos preocupamos de que se haya aceptación social y conocimiento de las estaciones de prueba de las tecnologías no invasivas, sino que estamos haciendo análisis de cómo se trata en medios de comunicación, en análisis de carácter técnico en las universidades, toda la aceptación social de la minería, para a partir de ahí sacar conclusiones y empezar a hacer experiencias de aceptación. Estas son las 3 estaciones de prueba, que son las de Finlandia, Alemania y la faja pirítica, en donde se van a probar la adecuación de esas tecnologías a su función de exploración de nuevos minerales. El problema, aprovecharé los minutos que me quedan, donde estamos haciendo la reflexión, hemos hecho ya algún seminario internacional donde estamos integrando empresas mineras, personas que trabajan en desarrollo rural territorial, organismos que intervienen desde el punto de vista no gubernamental en la preocupación sobre estos temas en el mundo, con también sindicatos, con entidades locales, con autoridades públicas relacionadas con la minería, para discutir este tema. Estamos llegando a conclusiones según las cuales hablar de minería sostenible es un oxímoron, ¿no voy yo? Es decir, si hablamos de la lectura literal de lo que dice el informe Brundtland, plantear que en una comarca uno de sus elementos del capital natural, que es el recurso mineral, es extraído y, por tanto, ya no va a estar disponible para las generaciones siguientes. Por tanto, oxímoron. Minería sostenible, a nivel comarcal, es inviable. Sin embargo, el planeta entero se reúne una y otra vez para hablar de desarrollo sostenible sin pensar de dónde saca los minerales. Ya los traerá alguien, no en mi comarca, que es insostenible. Los minerales que yo necesito para este aparato, para el teléfono móvil, para el vehículo, para el ordenador, ya vendrá. Y si no es de aquí, será de algún planeta del universo, ¿no? Obviamente esto es insostenible argumentalmente, ¿no? Y entendemos que la minería hay que seguir haciéndola, hay que cambiarla profundamente, hay que elaborar unas bases de la nueva minería y creemos que el territorio que soporta la pérdida definitiva de parte de su capital natural debe de disfrutar durante el tiempo de la minería de un cambio radical estructural en su modelo de desarrollo. Las empresas mineras en los territorios donde intervienen deben de impulsar un cambio estructural de manera que se generen unas nuevas formas de generación de riqueza, de generación de medios de vida, basado en el potencial endógeno y en ciclos productivos de carácter renovable. Y, por tanto, es decirle a la empresa minera que, al mismo tiempo que extrae, debe de estar vinculada con el interés a largo plazo del territorio. Estoy pensando ahora en una empresa minera en Panamá, en Donoso, que hace una extracción de cobre muy importante, en una zona con una población originaria en condiciones muy extremas, en donde la discusión que estamos teniendo es esa. Mire usted para hacer aquí minería del cobre debe de plantearse una intervención potente, mantenida en el tiempo, de generación de un modelo de desarrollo que se fundamente en los recursos de esta zona y en su utilización renovable y no impactante. Entonces, este tema del discurso de vinculación de la nueva minería con el desarrollo territorial nos parece fundamental para afrontar el gran problema que es la disociación que existe en la opinión pública europea y en sus instituciones entre el fundamento obvio de la necesidad de disponer de minerales y el rechazo y negación a las consecuencias de la minería. Y, en principio, por mí nada más. Javi, estamos en tiempo, ¿no? Hemos llegado. Bien, pues nada más. Cualquier aclaración, duda que queráis sobre este tema, estamos allí donde pone INFAT o ahora mismo en los pasillos. Muchas gracias por vuestra atención. Buenos días.
Soy Diego Fontpedriña Roca, jefe de área de la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, y os voy a presentar el proyecto LIFE Regenera Limia, del que somos el socio coordinador, la Confederación Hidrográfica. Uy, no me va. Hacia ahí, ok. Perfecto. ¿Qué es el proyecto LIFE Regenera Limia? Es un proyecto piloto impulsado desde la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil y que se aprobó en el marco de la convocatoria de proyectos LIFE del periodo 2007-2013 y que está subvencionado por la Comisión Europea. La idea del proyecto es implementar una serie de técnicas demostrativas para reducir la presencia de nutrientes en las aguas. Estos nutrientes proceden fundamentalmente de con un origen agroganadero y la idea es conseguir una regeneración de las aguas para cumplir con los objetivos de la Directiva Marco del Agua mediante las medidas que se van a presentar en forma piloto en nuestro proyecto. ¿Por qué es necesario este proyecto? La comarca de Alimia, donde está centrado el proyecto, es una comarca en Galicia, en la provincia de Ourense, con una gran implantación agrícola y ganadera. Hay una elevada superficie agrícola y también una elevada carga ganadera. ¿Qué pasa? Se produce una gran cantidad de residuos ganaderos y se utiliza una elevada cantidad de fertilizantes en los campos agrícolas. ¿Qué sucede? Que la superficie agrícola disponible es insuficiente para absorber todos los fertilizantes y residuos orgánicos generados, y aparte pues tenemos que en esa zona en los meses de invierno también se producen una inundación de toda la zona. Hay que decir que en la Limia históricamente había una laguna que se desecó en los años 50 y que lo que pasa es que se desecó y se ocuparon sus terrenos por superficie agrícola, y los meses de invierno se sigue inundando toda la zona, con lo cual todos los nutrientes de esa zona agrícola pasan a las aguas. También se inundan, como se pueden ver en las fotos, zonas de granjas, etcétera. Entonces tenemos un aporte de nutrientes a las aguas que es bastante importante y que va a dar unos problemas que voy a citar a continuación. También en la zona existen numerosas explotaciones areneras, de extracción de arena, que se abandonan y quedan los huecos de explotación libres. ¿Qué pasa? Que, como he dicho, pasan a las aguas los nutrientes de esa zona agrícola ganadera, y aguas abajo justo de la zona pues hay un embalse de As Conchas, que es de aprovechamiento hidroeléctrico, pero a su vez también tiene una actividad recreativa bastante importante, con zonas de baño y actividades acuáticas de todo tipo, y todos los veranos pues tenemos un color verde característico de proliferaciones de cianobacterias que en ocasiones pues generan toxinas, entonces crea una gran alarma social, se prohíbe el baño, sale en prensa continuamente, entonces es un tema muy sensible desde el punto de vista social. Igualmente en la zona, pues gran parte de las masas de agua se encuentran en estado peor que bueno, no alcanzan el buen estado. Hay concentraciones de nitratos importantes en las aguas, y luego también tenemos zonas protegidas. Tenemos una cepa en Alimia y lugar de interés comunitario en Ponteliñares. O sea que también es una zona con zonas protegidas, es una comarca con zonas protegidas. Los objetivos del proyecto LIFE pues son mejorar la gestión de los terrenos agrícolas, optimizando el uso de fertilizantes en las parcelas agrícolas que hay en la zona, desarrollar también soluciones para la gestión de purines mediante la depuración en humedales artificiales de macrófitos en la zona para purines de granjas, y luego reducir, actuación ya basada en el propio río, reducir la concentración de nutrientes en las aguas y la eutrofización mediante actuaciones que buscan que el propio río se recupere, se reduzca la concentración de nutrientes. Ya explicaré a continuación las medidas que vamos a tomar. Aparte, pues informar y formar al colectivo de ganaderos y agricultores y promover la difusión de los resultados que estamos obteniendo. Los participantes en el proyecto LIFE
pues estamos la Confederación como beneficiario coordinador y luego beneficiarios asociados, pues la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia, la Diputación Provincial de Ourense, el Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico, la empresa Coren de gran implantación en la comarca y la empresa Ecolagunas encargada del humedal artificial. Y como socio cofinanciador está Gas Natural, que es el concesionario del aprovechamiento hidroeléctrico del embalse de As Conchas. Hay que señalar que todos los agentes implicados en la zona están involucrados en el proyecto, lo cual es una noticia positiva. ¿En qué consiste el proyecto? Pues se basa en 4 actuaciones, el plan de acción. Una de ellas dirigida a los agricultores, que es el control integrado del abonado, es decir, la optimización del uso de fertilizantes en los cultivos. La acción 2 está dirigida al sector ganadero, que es la depuración en humedales artificiales de purines de granjas. Y las acciones 3 y 4 están basadas en la recuperación del río. La acción 3, basada en la rehabilitación del río Limia, significa que ese río, que antiguamente tenía sus meandros y seguía un curso pues, normal de un río, se ha convertido en un canal, o sea, en una línea recta, y nuestra idea es volver a quitar esa línea recta y recuperar alguno de los meandros antiguos para que en su recorrido el agua pueda, en base a la vegetación de ribera y a la flora acuática que se genere en esos meandros, pues pueda también eliminar nutrientes de las aguas. Y la acción 4 es aprovechar esos huecos de explotación y antiguas areneras que están abandonadas e incorporarlas al ciclo hidrológico mediante la incorporación de agua de otro de los canales, del canal que vacía la antigua laguna, pues aprovechar ese agua e introducirla en un sistema de lagunaje entre esas antiguas areneras para que también al paso por esas charcas se eliminen nutrientes en base al fitoplancton que se pueda generar en esas charcas. Entonces, voy a resumir muy rápido las diferentes actuaciones que ya introduje. La actuación 1, que es el sistema de control integrado de gestión de fertilizantes, pues se basa en una aplicación GIS que pueda disponer de información de parcelas. Se realizan análisis de suelos de esas parcelas piloto que... Bueno, hemos seleccionado 10 parcelas en la zona agrícola de la Limia con todos los cultivos representativos de la zona. Entonces, la actuación consiste en tomar datos de los suelos de cada una de las parcelas, integrarlos en esa aplicación junto con el tipo de cultivo y los requerimientos de fertilizantes del cultivo que se realiza y informar al titular de la parcela de qué dosis de fertilizante sería el óptimo para esa parcela y de este modo disminuir el uso de fertilizantes. Aquí se resume pues, la actuación. Se toman datos de las parcelas, de los cultivos, se genera un mapa georreferenciado y se genera información sobre la optimización de ese abonado en las zonas. La web, cada agricultor puede acceder a la web con todos los datos de su parcela y sus requerimientos. En cuanto a resultados, por ahora aún está en fase preliminar, pero por ahora en los pastos sin praderías es donde se ha observado un mejor resultado, con una reducción en torno al 30% de uso de fertilizantes y está en seguimiento la aplicación al resto de cultivos de la zona. La actuación 2, que es la que había dicho que se basa en la depuración de purines en humedal artificial por aireación forzada, ahora mismo es la que está más retrasada porque está en proyecto, pero todavía no está en fase de tramitación administrativa de los permisos para la depuración de purines. El objetivo es, en una granja, pues tratar en ese humedal artificial pues toda la carga de purines generada. La actuación 3, que es recuperar y rehabilitar la conexión transversal del río Limia en la zona protegida de Veigas de Ponteliñares, es la que les había dicho. O sea, lo que tratamos es de que el río Limia, que es una línea recta, pues realice un recorrido a través de su meandro antiguo para que al inundar esa nueva zona, pues con la vegetación que se genera y la flora acuática que se genere, pues se eliminen nutrientes. Lo que antes pasaba el agua
a toda velocidad, pues ahora al inundar esta nueva zona y recuperarse el meandro, pues puede favorecerse la eliminación de nutrientes. La zona de actuación forma parte de una zona protegida, de una cepa, y aquí está la foto del vuelo americano del 56 en que se ve cuál era el trazado original del río y lo que es en la actualidad, que es una línea recta. Bueno, aquí va otra foto, pues es un tramo de 900 metros que hemos recuperado. Y lo que se ha realizado es simplemente una conexión del río Limia con ese antiguo meandro, y en el meandro pues se marcó un poco la línea de por dónde iban las aguas. Estas son fotos de la actuación con la entrada y la salida de las aguas del río y la recuperación del antiguo meandro. Aquí vemos una foto del agua pasando por el antiguo meandro e inundando las zonas antiguas. Y bueno, es una foto desde el aire. Entonces, los resultados. Estamos siguiendo la calidad físico-química y biológica de las aguas del meandro. Estamos tomando muestras en el río Limia, aguas arriba de la entrada de agua en el meandro, en el meandro a la salida, y en el río Limia, aguas arriba del meandro, para comparar la calidad de aguas dentro del meandro con el río Limia. Y comparamos la concentración de nutrientes en la zona. Hemos comprobado que está, por las muestras que hemos tomado hasta el momento, dando muy buenos resultados en los nutrientes, en fosfatos, fósforo, nitratos y nitritos. Se está depurando un 30% más el agua que en el tramo del río Limia, que es una línea recta. Los resultados desfavorables son con materia orgánica y sobre todo con amonio. El amonio es porque en la zona hay unos estiajes muy fuertes. Entonces, en los meses de verano, a finales de primavera, pues no pasa agua por el meandro que hemos recuperado. O sea, pasa muy poca agua por el río Limia, entonces no entra agua al meandro. Entonces se produce pues anoxia en las aguas del meandro y por eso se incrementa mucho la concentración de amonio. En cuanto a los nutrientes ya lo comenté. Voy a pasar rápido esto. Y en cuanto a indicadores biológicos, el río Limia está en estado deficiente, porque, bueno, en cuanto a los macroinvertebrados, pero sí que se observa que en el meandro sigue estando en estado deficiente, pero ha sido colonizado por los macroinvertebrados que están en el río Limia. Y aparte, pues se observa que tanto en macrófitos como en diatomeas los indicadores dan un buen estado, por lo que han colonizado el meandro agentes que pueden participar en la disminución de nutrientes en las aguas, que consumen los fosfatos, el fósforo y los nitratos. En vegetación y avifauna y ictiofauna, pues todavía no tenemos resultados concluyentes, pero lo importante es que tanto macrófitos como diatomeas están en el meandro. La acción 4 es la recuperación de antiguas explotaciones areneras para generar un sistema lagunar por la que pase el agua que originariamente iba por un canal, pues atraviese esa zona lagunar y a su paso por la zona lagunar el fitoplancton que pueda haber y en las lagunas pueda consumir también nutrientes, o sea, los compuestos de fósforo específicamente. Entonces se abre de nuevo al cauce del canal de la laguna el paso a esa zona lagunar, se conectan entre sí las antiguas areneras y se introducen también unas balsas de macrófitos en las lagunas para absorber nutrientes. Y se recupera lo que era una antigua hueco de explotación abandonado, se convierte en una especie de laguna, lo que es interesante. De nuevo pongo fotos de las obras realizadas, de las obras de paso de las aguas y de las lagunas inundadas con sus balsas de macrófitos que ayudan a la depuración. En cuanto a los resultados, también estamos tomando muestras en las aguas del canal, aguas arriba y aguas arriba de la entrada y aguas arriba de la salida y en las charcas. Entonces estamos comparando pues, los niveles de nutrientes. Y aquí el resultado favorable es con respecto a los fosfatos y al fósforo, lo que es lógico porque estamos observando valores de clorofila elevados en las charcas, con lo cual están consumiendo fosfatos. No sé cómo voy de tiempo, pero bueno, voy a ir un poco más rápido. Voy ya al límite, ¿no? Bueno. Simplemente decir que, bueno, que los resultados de los nutrientes con respecto a la parte de las charcas es favorable en fósforo y fosfatos,
con compuestos de nitrógeno no hemos observado resultados ni favorables ni desfavorables, y materia orgánica desfavorables porque estamos viendo que existe fitoplancton en las aguas y están pues eso, generando incremento de materia orgánica. Con respecto a avifauna, nos interesa también regenerar esas areneras porque así lo colonizan también las aves de la zona, que bueno, es una zona protegida. Y luego, únicamente por finalizar, los datos económicos del proyecto, que es un presupuesto de 2 millones de euros, con un presupuesto elegible de 1.700.000 y la contribución financiera de la Unión Europea es de 858.000 euros. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias y ante cualquier pregunta que tengan, estamos en el stand segundo pequeño, que en el proyecto Regenera Limia, y les atendemos ante cualquier duda que tengan. Vale, muchas gracias. Bien, hola, buenos días. Mi nombre es Jesús Estrada. Trabajo en el grupo Traxa, estrictamente en la empresa filial que es Traxatec. Si queréis conocer algo más del grupo Traxa, tenemos un stand en aquella dirección donde hay varios compañeros que os podrán explicar algo más de qué es lo que hacemos y qué es lo que aporta Traxa a la sociedad. Vamos a hablar de una faceta específica referente a qué es lo que hacemos dentro del grupo y dentro de la subdirección de innovación. La presentación está estructurada en qué es lo que hacemos, por qué lo hacemos, cómo lo hacemos y dónde lo hacemos. Ahora mismo el Grupo Traxa está participando activamente con diversas administraciones públicas españolas de todos los niveles, nivel tanto local, autonómico, nacional, en el campo del procesado, transformación y publicación de datos. Esto se hace principalmente pensando en el ciudadano. La administración pública siempre trabaja con esa finalidad, y también principalmente porque las administraciones públicas están obligadas por la Directiva de Reutilización de Datos del Sector Público. Debido a que existe... Bueno, y esto se hace principalmente mediante un concepto bastante interesante que, por cierto, a partir de ahora voy a empezar a mencionar diversos términos TIC o tecnológicos. Por favor, cualquier tipo de pregunta es más que bienvenida. También mencionaré diferentes términos legales y directivas europeas. Ahí las preguntas puede que no sean tan cómodas, pero en cualquier caso también serán bienvenidas. Esto se hace, hay un término inglés, de hecho suena muchísimo mejor, que es desilification. En castellano queda como desiloficación, que es la primera vez que lo veo escrita porque siempre lo utilizamos en inglés. La idea última de todo este tipo de proyectos que vamos a presentar es tomar datos que están aislados, están en un silo, pueden estar ocultos, su acceso puede ser complicado, y lo que se pretende con este tipo de proyectos, no solo de Traxa, hay un movimiento europeo general, lo que se pretende es dar visibilidad y favorecer la utilización y el aprovechamiento de esta información. La directiva europea es bastante conocida, la directiva RSI, es fácil de encontrar e impone a todas las administraciones públicas europeas y en particular a las españolas, que ya la han traspuesto en su propia legislación nacional, a facilitar el acceso y facilitar la publicación de información. De hecho, en la legislación española es muy interesante porque, a pesar de que aquí menciono datos abiertos, la legislación española lo que propugna es la publicación de información. La información es siempre un nivel más allá del dato. Por cierto, un concepto importante es que un dato es abierto, y esto nos sonará a todos los que tenemos que utilizar, o incluso a todos los que somos publicadores de datos. Un dato es abierto cuando cualquier persona o servicio, no tiene por qué ser un ser humano, luego veremos cómo hay servicios y aplicaciones que pueden entender la semántica del dato,
cualquier persona o servicio puede usarlo, reusarlo, publicarlo, bajarlo, procesarlo, obtener beneficio económico con él. Lo digo porque en entornos, hay entornos principalmente académicos o universitarios que dicen es que el dato es mío. Bueno, la legislación también ampara, no todo el mundo tiene que publicar todo. Ahora bien, las administraciones públicas sí que están bastante obligadas a esto, a facilitar el uso, reutilización, publicación, transformación, procesado. El dato es del ciudadano, el dato se ha creado, obtenido con impuestos del ciudadano y por tanto el ciudadano tiene derecho a beneficiarse de ellos. Vamos a hablar un poco de cómo hacemos esto y voy a mencionar dos tecnologías. La primera es la de datos abiertos enlazados y luego hablaré un poco de Big Data. Cualquier pregunta es más que bienvenida. Lo único que voy a mencionar sobre esto es un tema muy interesante porque ya en su concepción el concepto de dato enlazado y la web semántica es bastante antiguo. De hecho, Sir Tim Berners-Lee cuando concibe Internet ya pensaba en la web semántica. Lo que pasa es que hace 30 años no teníamos la tecnología que tenemos ahora y tuvo que quedarse como un concepto. La idea que nos debe quedar es que el dato, porque a veces cuando trabajamos con administraciones, yo lo he vivido, la administración o el publicador dice, yo ya tengo mis datos publicados, tengo un PDF. Tienes un estupendo PDF que te puedes bajar, leer y ahí está todo. Esa calidad es bastante pobre. Lo que puede hacerse con un dato que está en un PDF es relativamente poco. Hay toda una cadena de calidad en el dato donde podemos decir el dato está publicado, lo puedo obtener, el dato puedo procesarlo, tengo un fichero Excel que puedo sumar, hacer análisis estadístico, lo que fuere, pero ¿por qué tengo que gastarme dinero? Porque todo el mundo se gasta dinero para tener un Excel, claro, pero ¿por qué tengo que gastarme dinero en tener un Excel? ¿Por qué no puedo utilizar un formato que sea gratuito como es el CSV o valores separados por comas? Y vamos subiendo de nivel y llegamos a lo que es el dato abierto enlazado, de manera que hay bases de datos, luego veremos, hay una aplicación que es CrossNature, que estamos utilizando datos, el mapa, el banco de datos de la naturaleza está enlazando datos con Eidos o con Eunis y nadie sabe cómo nos conectamos. El cliente, el ciudadano, no sabe realmente de dónde viene el dato, porque el dato está enlazado. Luego hablaremos también del famoso Big Data. En la aplicación de las técnicas de procesado Big Data a los sectores bioeconómicos, pesca, forestal, agricultura, se está haciendo ahora. Ahora mismo lo estamos haciendo con un proyecto que se llama DataBio, que luego mencionaré. Estamos utilizando drones, IoT, datos de teledetección, todo esto son los datos que estamos procesando en estos proyectos. Bueno, ¿para qué vamos a utilizar las tecnologías mencionadas y luego veremos cuáles son los proyectos que la Comisión Europea está financiando para su aplicación? En sanidad forestal estamos aplicando técnicas Big Data, en particular base de datos NoSQL, sistemas de paralización, trabajamos con centros de supercomputación o HPC y estamos utilizando grandes volúmenes de datos, en particular de teledetección e imágenes obtenidas por dron, para obtener mapas de sanidad forestal. La idea, y lo estamos aplicando a especies de gran interés económico en España, como pueden ser el eucalipto, Pinus pinaster, bueno, para mí es pino, que no soy, mi campo son las TIC, y encina. ¿Qué es lo que hacemos? Los datos se descargan o se obtienen. Los datos Sentinel, por ejemplo, los tenemos de la Agencia Espacial Europea. Traxa también tiene su propia flota de drones. Nosotros podemos volar nuestros equipos y obtener los datos. Tenemos sensores IoT. Y luego esos datos primero generamos los algoritmos de procesado, los procesamos, los transformamos, obtenemos antes los modelos matemáticos, los validamos con datos de campo y finalmente los publicamos y los ofrecemos
a cualquiera que pueda necesitarlos, en particular al ciudadano. Estas tareas las estamos llevando a cabo en 2 proyectos específicos. Plurifor, que es un Interreg SUDOE, que está orientado a proporcionar herramientas de validación de planes de gestión a las administraciones públicas. En particular, nuestro piloto actual, nuestro socio asociado es la Junta de Castilla y León, y estamos utilizando las técnicas de procesado, estamos utilizando el Big Data para obtener modelos de afectación de 2 casos específicos, el nematodo del pino y la avispilla del castaño. La idea última es obtener planes de gestión que puedan ofrecerse a la administración pública, que luego los podrá aceptar o no. La idea es definir nuevos protocolos que podrán ser ofrecidos a las administraciones públicas. El proyecto DataBio es bastante interesante, no es que Plurifor no lo sea, es un H2020 y destaca por ser uno de los 2 LSPs, Large Scale Pilot, que ahora mismo está financiando la Comisión Europea. Es un proyecto enorme, somos 56 socios, somos 16 países de la Unión y 2 países extracomunitarios, Suiza e Israel. Reino Unido no está, en fin. Hubo un momento en el que pudo estar, pero bueno, ya se veía venir la cosa y Reino Unido no está. Estamos aplicando las técnicas de procesado, aplicando las técnicas de Big Data a 2 casos específicos, a la seca de la encina y al gorgojo del eucalipto. La idea es hacer un seguimiento de la evolución de la enfermedad. El producto último que nos gustaría poder ofrecer a las administraciones públicas serían mapas de estado de sanidad forestal. La idea sería, por ejemplo, los satélites Sentinel publican información actualizada cada 5 días. La idea sería publicar un mapa de sanidad forestal cada 5 días, que es una ventaja sustancial con respecto a lo que tenemos en la actualidad. Como cuando hay proyectos de innovación, al menos en mi opinión, no solo hay que decir lo que funciona bien, sino también cuáles son los problemas que aparecen. Uno de los problemas principales que estamos encontrando es la resolución de las imágenes. Las imágenes Sentinel tienen una resolución de 20 metros píxel y el eucalipto tiene un tamaño de copa típico de 5 metros y además aislada. Pero no solo eso, sino que además la encina tiene una cobertura que es no densa. Con lo cual nos estamos encontrando una cantidad de problemas derivados de esto que son bastante interesantes y ofrecen una problemática realmente apasionante. Es por eso por lo que tenemos que utilizar datos drone, porque las imágenes drone, o sea, las cámaras que cargan los drones, tienen una resolución mucho más alta. Problema, las imágenes Sentinel son gratuitas y unas imágenes drone tienen un costo que es no marginal. De las tecnologías que hemos mencionado antes, datos abiertos enlazados y Big Data, otro campo donde la estamos aplicando es en la gestión y control de especies exóticas invasoras. Este es uno de los proyectos que a mí personalmente me parecen más interesantes. Participé directamente en el tiempo de propuesta y creo que realmente que es muy interesante. La aplicación de las tecnologías de datos enlazados a la gestión de las exóticas invasoras. Seguimos con el proyecto DataBio. Aquí estamos aplicando, de hecho, en puridad y estrictamente, este es el piloto, uno de los pilotos donde más se está viendo la aplicación de Big Data en los sectores bioeconómicos de todo el proyecto europeo DataBio. ¿Por qué? Ya imaginarán ustedes, cuando se habla de Big Data siempre se habla de varias Vs, velocidad, variedad, veracidad. El problema que estamos encontrando en el sector forestal es que tenemos, por supuesto, veracidad, los datos son veraces, los datos son variados. El problema es la velocidad.
los datos forestales, por su propia naturaleza, no cambian con una alta velocidad. Sin embargo, en este campo estamos aplicando la gestión de datos ¿qué estamos analizando? Estamos analizando ecosistemas terrestres para conocer cuál es la similitud, el grado de similitud entre diversos ecosistemas, y luego se está analizando base de datos de logística y de viajes para conocer no solo si los ecosistemas son similares y hay especies que pueden viajar de un ecosistema a otro, sino además si hay una actividad humana asociada que, además de la oportunidad, existe el riesgo. Lo que estamos analizando son parámetros climáticos, bioestadísticos, y además estamos analizando cuál es el trasiego de mercancías, de viajeros, para conocer cuál es el riesgo de que aparezca una nueva especie exótica invasora en un determinado ecosistema. Aquí es donde más se está viendo la utilidad de las técnicas de procesado Big Data, porque los datos son realmente grandes. De hecho, cuando hablamos de sectores bioeconómicos, donde es más fácil ver la aplicación del Big Data es precisamente cuando hay asociada una actividad humana, como es el caso. Por ejemplo, dentro del proyecto DataBio, otro de las áreas donde más se ve la necesidad de la aplicación del Big Data es en pesca, por el movimiento de las flotas. Es un tema realmente apasionante. Y para terminar, un punto donde... ¿Dónde estoy? Aquí, en CrossNature. Un punto donde se ve la utilidad de los datos abiertos enlazados, porque estábamos hablando de que es una tecnología que nos permite conectar bases de datos diferentes, es en el tratamiento precisamente en la prevención de las especies exóticas invasoras. CrossNature se llama así porque lo que estamos haciendo es tomar datos tanto de especies exóticas invasoras como de especies protegidas, publicadas por la Administración Pública Portuguesa y la Administración Pública Española. A mí es un proyecto que me parece muy interesante, porque además pone en valor la necesidad de la colaboración de las diferentes administraciones. Como todo el mundo puede imaginar, la propagación de plagas es un campo o un tema específico que no atiende a divisiones administrativas. Si Portugal tiene un problema de nematodo, España lo va a tener de manera completamente inevitable, si no hay una gestión adecuada. Lo que estamos haciendo en el proyecto CrossNature es poner conjuntos de datos en común, analizar modelos de datos, generar algo que se llama ontología, que básicamente es un vocabulario, y publicar datos en común. De hecho, se intentó que Francia estuviera también, y por un tema administrativo lamentablemente no pudo estar, pero la idea que lo que estamos haciendo en el grupo Traxa y con estos proyectos financiados y siguiendo las directivas de la Unión Europea es promover la publicación conjunta de datos entre diferentes administraciones. El modelo de datos común está basado en Plinian Core, y formará parte, el nodo de datos de publicación que estamos generando, formará parte de datos de una infraestructura europea común, que es la CEF, la Common European Facilities. De hecho, uno de los temas más destacados de CrossNature es que no es un proyecto de innovación. De hecho, no está financiado por H2020, sino directamente por la INEA, que es una agencia ejecutiva que lo que pretende es promover la implantación de nuevas tecnologías dentro de las administraciones públicas. Y con esto nada más. Ya se ha ido, muchas gracias. Y si alguien tiene alguna pregunta de tipo técnico, pues, o de cualquier otro tipo. Gracias. Gracias. Buenos días. Hace ya casi 90 años, sobre el año 1931, un economista
que se llama Harold Hotelling, escribió una carta al director de Parques Nacionales de Estados Unidos sugiriéndole una manera de hacer una valoración de los distintos parques nacionales para intentar averiguar qué tipo de escenario era el preferido por los estadounidenses y también con un fin económico para intentar determinar qué tipo de contexto debería recibir mayores subvenciones por parte de la Administración de Estados Unidos. Fue el origen de la valoración económica del medio ambiente. Ese origen empezó con parques, empezó con una valoración con técnicas relativamente simples, sencillas, prácticamente de ranking, no tanto de cuantificación, y dio lugar a la aparición de una enorme sistemática, una enorme bibliografía en el campo de la economía ambiental que probablemente tuvo su auge en la década de los 90 y desde un paradigma siempre de valoración de elementos ambientales para la toma de decisiones y con un paradigma también pensando en que en algún momento quizás seríamos capaces de hacer una valoración económica del medio ambiente lo suficientemente profunda como para poder calcular el valor económico de una externalidad. Y eso podía encajar perfectamente con un paradigma también imperante en aquel momento de ser capaces de diseñar impuestos que pudieran internalizar por completo los costes medioambientales. Bueno, eso ha ido evolucionando muchísimo a lo largo del tiempo. Hemos seguido utilizando los conceptos de valoración económica del medio ambiente para la toma de decisiones. Hemos tenido en medio un cambio de paradigma a finales de los años 90. En el año 97 se produjeron dos publicaciones muy relevantes que crearon conceptos, bueno, no los crearon, pero los pusieron pusieron el foco específicamente sobre ellos, que eran los servicios ecosistémicos. Se empezó a hacer una clasificación de servicios ecosistémicos y se empezó a focalizar la valoración económica del medio ambiente sobre este tipo de estructura. Y al hacerlo de esta manera, al cambiar el paradigma de la valoración económica del medio ambiente a la valoración económica de los servicios ecosistémicos, se abrió la puerta a poder hacer una transferencia de resultados sistemática que permitiera hacer una exportación de resultados obtenidos en un determinado contexto a otros resultados o a obtener resultados para contextos que no habían sido estudiados directamente. Poder hacer lo que hoy en día, bueno, pues llamamos ya de forma generalizada transferencia de beneficios. Y bueno, pues lo utilizamos o lo podemos utilizar para poder internalizar costes relacionados, por ejemplo, con infraestructuras de transporte. Lo podemos utilizar también para poder calcular indemnizaciones en caso de accidentes y lo podemos utilizar también para poder realizar decisiones responsables si somos los impulsores de una determinada actividad que sabemos que va a hacer un determinado uso del suelo y que de esa manera va a causar un determinado impacto simplemente porque va a reducir las posibilidades de que ese uso del suelo se pueda utilizar o se pueda aprovechar en la prestación de servicios ecosistémicos. Bueno, pues gracias a estas técnicas somos capaces de cuantificarlo y tomar mejores decisiones, tanto de planificación como de localización, como de, por ejemplo, compensación de esos impactos mediante algún otro tipo de actuación. Bueno, este es el contexto en el que se desarrolla el proyecto que yo les quiero presentar hoy. Es un contexto de valoración económica de servicios ecosistémicos y es un contexto de transferencia de resultados. Y es un proyecto que se basa en tres premisas. De la primera, yo creo que no hay que convencer en este foro. La primera premisa es que se pueden mejorar las decisiones, la toma de decisiones tanto pública como privada, si tenemos en cuenta el valor del capital natural. La segunda ya es un poquito más discutible, ya tendríamos quizá distintas posiciones, y es que la valoración económica del capital natural, ponerle un valor en euros para la toma de decisiones, es una opción razonable. Y si me aceptan las dos primeras, la tercera requiere también, nuevamente, otro salto. Aquí podríamos tener un debate también mucho más extenso posiblemente y nos encontraremos con muchas más posiciones, y es que las estimaciones de valor económico, pueden transferirse de unos lugares, de los lugares en los que se han realizado, a otros contextos para los cuales no tenemos estudios directos. Este es las tres premisas, los tres pilares en los que se apoya nuestro concepto de proyecto que tiene esta visión de propuesta. Este es nuestro objetivo de proyecto, es crear una base de datos estructurada con valoraciones económicas de los servicios ecosistémicos
para facilitar la transferencia de beneficios. Este proyecto se llama ESValues. Es un proyecto que vamos desarrollando desde hace algo menos, aproximadamente un año ya. Es un proyecto que desarrollamos en la Universidad de Salamanca con la financiación principal de Iberdrola, es nuestro sponsor. Es un proyecto que ya tiene visibilidad, ya ha visto la luz, pero está en fase prácticamente bebé. Es un proyecto que hay que tener de momento un poquito de condescendencia con él porque claramente está en versión beta. Y ahora voy a pasar a comentarlo para que decirles cómo de beta está el proyecto en la actualidad. Si entran en la página esvalues.org, pues lo que verán es esta página de entrada con muchas palabras beta repartidas por todos los sitios. Encontrarán que tiene dos partes. Una parte share, una parte de compartir y otra parte de discover, que es la parte en la que se obtendrán las evaluaciones. Voy a entrar primero en la parte share, que es la parte que está más desarrollada y es una parte que es bastante funcional en el momento presente. La parte share es una wiki, es una invitación a que investigadores compartan los resultados de los estudios económicos que han realizado para una determinada valoración de servicios ecosistémicos y que introduzcan los datos en esta página. En ese sentido es una plataforma colaborativa, aunque las personas que estamos trabajando en este proyecto, muchas de ellas, por cierto, aquí en esta sala, entre comillas, ya han incluido bastantes valoraciones. Pero es una plataforma que tiene el objetivo de convertirse en una plataforma de referencia para que los investigadores puedan compartir esos resultados de las investigaciones que han hecho. Lo que hacemos en la parte share, en esa invitación, es estructurar la información que tiene un determinado estudio de valoración económica de servicios ecosistémicos en una serie de capas de información. Lo primero, obviamente, registramos datos de la identificación y la localización del estudio que se ha realizado. Registramos el uso del suelo de acuerdo con la clasificación de la FAO, registramos el servicio ecosistémico o los servicios ecosistémicos que se han identificado de acuerdo con la clasificación del CICES, la Clasificación Internacional Común de Servicios Ecosistémicos realizada por la Agencia Medioambiental Europea. Es una clasificación que tiene tanto servicios bióticos como servicios abióticos y sigue la clasificación o el esquema ya de las primeras clasificaciones de servicios ecosistémicos que surgieron con el principio de siglo, con el Millennium Assessment, servicios de provisión, servicios de regulación, servicios culturales. Bueno, y después, una vez recogidos esos usos del suelo, esos ecosistemas, junto con los servicios ecosistémicos identificados, lo que hace la base de datos es recoger los principales parámetros que consideramos pueden estar detrás de lo que le puede dar valor a ese servicio ecosistémico analizado. Entonces, recogemos el tipo de valor que se ha registrado, recogemos cuál es la base personal del análisis, si es por persona, si es por hogar, si es por comunidad, recogemos el método de análisis que se ha utilizado, si es un método basado en el mercado, en costes evitados, costes inducidos, si es un método de preferencias reveladas, un coste de viaje, un precios hedónicos, si es un método de preferencias declaradas, una valoración contingente, una ordenación contingente, un experimento de elección. Todo eso lo recogemos porque entendemos que la cifra de valoración económica que finalmente resulte del análisis de alguna manera depende de todos estos factores. Por lo tanto, si queremos hacer una transferencia de resultado de estos contextos a otros contextos, necesitamos filtrar, necesitamos hacer una regresión, por ejemplo, utilizando como variables explicativas todo este tipo de parámetros que definen el estudio. Y por supuesto recogemos también la valoración económica, que viene en múltiples formatos. Nuestro objetivo va a ser, lo voy a comentar después, obtener valoraciones o en euros por hectárea y año o en disposición a pagar por persona en euros también, en euros concretamente del 2016. Las valoraciones económicas que vienen en muchos sitios, bueno, a veces son simplemente comparaciones entre dos escenarios, a veces son valores para un escenario de mejora, a veces para un escenario de empeoramiento. Las valoraciones que dan los estudios en bruto son de muchos tipos y eso, digamos que es una de las razones que nos lleva
a tener que hacer un procesamiento posterior a todos los datos que alguien introduce en esa parte de share para intentar estandarizarlos. Entonces, esa estandarización, pues lo primero hacemos una comprobación de cuáles son las características del estudio para utilizar la misma terminología, para realmente comprobar que lo que el autor ha identificado quizá como costes evitados no son costes evitados, sino que en realidad está haciendo costes inducidos, aunque no lo ha utilizado, no ha hecho la diferenciación claramente. Esa es esa revisión de parámetros y datos. Intentamos hacer una traducción de los datos a euros por hectárea de año e intentamos hacer una traducción de los datos a euros por persona. Intentamos que de cada registro pueda acabar produciendo cada registro una estimación del valor en euros por hectárea de año y en disposición a pagar en euros por persona. Esa es la parte, digamos, del share, es la parte colaborativa, la parte wiki, pero posiblemente la parte más interesante para el usuario de ESValues probablemente sea la parte del Discover, la parte de identificar mediante transferencia de resultados, que es lo que va a hacer automáticamente el software, identificar cuál es el valor económico que puede atribuirse a una hectárea de terreno en euros por hectárea de año, o identificar la disposición a pagar que puede tener una persona por un determinado escenario. Esto es útil, pues estaba pensando antes en la presentación de la minería, pues para argumentar por qué razón una minería no invasiva puede reducir los impactos medioambientales sobre el territorio. Pues simple no hay nada, pero la labor sería comparar los costes de una minería extractiva tradicional con una minería no invasiva, por ejemplo. O para proyectos live como el que se ha presentado antes, pues un proceso de eutrificación, por ejemplo, también se podría valorar cuál es el impacto en términos de pérdida de valoración económica, o se puede valorar cuál es la ganancia que se debe a que aumente el uso de ocio de una zona recreativa, por ejemplo. Todos son servicios ecosistémicos, las pérdidas son minoraciones, las ganancias son aportaciones, ganancias netas. Se puede calcular los balances netos y se le puede presentar a la sociedad de muchas maneras, a un consumidor, a un proveedor. En términos de responsabilidad social medioambiental, se le puede presentar finalmente cuál es el dato de la actividad en términos de conservación medioambiental. Esa es la parte del Discover. En nuestra parte del Discover, que es la que no está desarrollada todavía al 100%, aunque se empieza a ver cuál es el tipo de información que va a proporcionar, los usuarios van a poder obtener o una estimación del valor de los servicios ecosistémicos o una estimación del valor del capital natural, simplemente por capitalización de todos los servicios ecosistémicos hacia el futuro. También se van a poder obtener estimaciones de deterioro, valoraciones, la valoración de un deterioro ambiental, la valoración de una mejora ambiental, y eso se va a poder hacer para determinados servicios ecosistémicos en determinados ecosistemas, con esa clasificación de usos del suelo de la FAO y de servicios ecosistémicos del CICES, con los parámetros de transferencia que elija el usuario. La fuente de los estudios va a poder filtrar por estudios que están en publicaciones JCR, publicaciones Scopus, publicaciones con referí, publicaciones sin referí de todo tipo, cuál es la localización del estudio de origen, de los estudios de origen, cuál es la localización del estudio de destino, cuál es el nivel de protección que tiene el ecosistema que queremos valorar, cuál es la escala, si es rural, si es urbana, si es periurbana, si es de paisaje, cuál es el método de evaluación que queremos, sobre el que queremos filtrar. Y esto es importante porque no todos los métodos de valoración producen evaluaciones, producen resultados que sean homologables. Por esa razón es importante, si uno quiere comparar resultados de distintos estudios, es importante una de dos: o bien filtrar y quedarse solamente con un tipo de estudios en función del tipo de valor que quiere obtener. Si es un valor de existencia, probablemente tendrá que ir a un tipo de método, etcétera, etcétera. Y si es un método para valorar una zona recreativa, pues probablemente quiera utilizar costes reales por preferencias declaradas. Todo eso se va a poder utilizar. Y el producto final tendrá que pasar antes también por una parte, digamos, de proceso nuestro, en el cual utilicemos una estimación de coeficientes de funciones de transferencia
filtrando con toda la información que seamos capaces de utilizar de las distintas capas GIS disponibles para poder filtrar todos esos efectos de sustituibilidad, de escala, de alcance que se manejan en las técnicas de transferencia de resultados. Y para eso, bueno, construiremos funciones de decaimiento, funciones de densidad que nos permitan hacer finalmente un producto que tendrá también una visibilidad en forma de mapa. Ese es nuestro objetivo, obtener mapas de valoración en forma de teselas, bloques, baldosas de información que nos den una valoración que nos sirva para tomar decisiones responsables. Decía antes que está en versión beta, la parte share es un 99% operativa, es decir, que si hay aquí investigadores que quieran compartir con nosotros resultados de sus investigaciones, esos datos van a quedar registrados. Por nuestra parte tenemos unos 600 estudios procesados que dan lugar a unas 2.000 valoraciones que ya están metidas en la base de datos, y ahora la parte Discover es el mayor reto, pero esperamos tenerla visible el próximo mes. O sea que esvalues.org probablemente salga a la luz en su versión plena antes de 30 días. Nada más, muchas gracias. Si tienen alguna duda, estamos en un espacio que nos ha reservado aquí detrás de la columna la organización. Muchas gracias. Buenos días a todos. Disculpad por este pequeño retraso, porque acabamos de vivir una situación digna del mejor Hitchcock. Yo había traído 2 presentaciones y una de ellas era mostrar el diseño del prototipo del proyecto Life Impacto Cero, y otra no lo podía mostrar porque justo en este momento se estaba presentando en la oficina de patentes, ¿verdad?, la protección intelectual del modelo. Afortunadamente, a las 12:50 hemos recibido la confirmación de que efectivamente podíamos presentarlo, y si hubiera empezado a su hora esta presentación, pues no hubiéramos podido. Con lo cual, en primicia, hoy en el CONAMA 2018 vamos a presentaros el diseño del prototipo de este proyecto, que es un proyecto para la protección de la avifauna en líneas ferroviarias de alta velocidad. Es un proyecto único en el mundo y me alegra estar en este foro y compartiendo con el resto de los ponentes proyectos LIFE y proyectos europeos, porque en su mayoría sí son únicos, y los que participamos en este tipo de proyectos de verdad sentimos un gran orgullo por los trabajos que se desarrollan y por los compañeros que tenemos. Como 15 minutos pasan volando, voy a ir directamente al grano, y en cuanto a los antecedentes y a la introducción, lanzar una serie de preguntas. ¿Qué pasa cuando el Ministerio de Fomento decide planificar una nueva línea de alta velocidad? En concreto, por ejemplo, entre las poblaciones de Talayuela y Cáceres. En ese momento desarrolla un estudio informativo que somete a información pública, y en este caso el antiguo Ministerio de Medio Ambiente, en el desarrollo de esa información pública, pues publica la declaración de impacto ambiental, que cuando el Ministerio nos encomienda el desarrollo de los proyectos de construcción, de las obras y la puesta en servicio de la línea, pues evidentemente Adif hace suya esa encomienda y desarrolla los estudios que son necesarios. En concreto, en la DIA que nos aplica el Talayuela Cáceres, prescribía la necesidad de hacer un conjunto de estudios, entre ellos un estudio de fauna, en el cual prescribía, se dice el propio estudio, la necesidad de poner protecciones de anticolisión de avifauna precisamente en 5 viaductos, 2 de los cuales, ¿verdad?, el viaducto sobre el río Tajo y el viaducto sobre el río Almonte, son viaductos fuera de norma, son viaductos singulares, que han de salvar una luz de 324 metros en el caso del viaducto sobre el río Tajo y en el caso del viaducto sobre el río Almonte de 384 metros. En este caso os podéis imaginar qué pasa si se pone una pantalla de protección estándar, que es una pantalla continua que por el efecto vela, es decir, por la torsión que le induce a la estructura por efecto del viento, pues hacía que la propia estructura incrementase su presupuesto en unos órdenes de magnitud difícilmente asumibles. De tal manera que en aquel entonces, por 2009, se planteó la necesidad de buscar alternativas. Se creó un equipo de iniciativa y mejora entre las diferentes direcciones de Adif y el propio Prointec, que había desarrollado el estudio de fauna, SECIM como experto medioambientalista y consultor. Y en ese momento, durante esos estudios, bueno, pues apareció este viaducto, un viaducto carretero en Florida, donde habían utilizado esta pantalla a base de postes exentos para proteger a la avifauna de su entorno. A nosotros, desde luego, nos pareció una idea fantástica. El problema que había es que
En la alta velocidad, las problemáticas asociadas son completamente diferentes a las carreteras. Y, por lo tanto, no solo hubo un trabajo muy intensivo de ese equipo de iniciativa y mejora que dio lugar a una serie de diseños que luego se implementaron en el propio proyecto del viaducto del río Almonte y del río Altajo, sino en otros viaductos que estábamos haciendo en Adif, pero dio lugar a la necesidad de seguir estudiando este tipo de pantallas y a seguir analizando qué más podíamos hacer. Es así como nace el proyecto Life Impact Zero, es decir, nos juntamos un grupo de empresas, FCC Construcción, Prointec, la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid, Renfe Viajeros, Adif Alta Velocidad, y presentamos una propuesta técnica a la comisión para que fuera el proyecto cofinanciado. Este es el esquema que se presentó. Había incidido tanto en el tema del diseño, porque cuando veáis el diseño y el esquema que se presentó es cuando de verdad se entiende la labor de la ingeniería y la labor de los diseñadores a la hora de dotar de inteligencia a las diferentes soluciones que se pueden llegar a manejar. El proyecto tenía un plazo de 4 años, un presupuesto de 1.775.226 euros, estaba cofinanciado al 50% y el número de entregables es de 68. Conociendo unos pocos proyectos LIFE, de los muchísimos que hay, entendíamos que eran muchísimos entregables, pero ahora veréis que también son muchas las acciones que desarrolla este proyecto. Por un lado, las acciones preparatorias, es decir, las acciones preoperacionales de estudio y definición de los potenciales usos de zonas de implantación de las pantallas anticolisión de avifauna. Es decir, durante todas estas fases recopilamos información, conocimos el estado del arte sobre este tipo de soluciones a nivel mundial, analizamos y evaluamos las diferentes secciones ferroviarias que teníamos, hicimos estudios previos de población, frecuencia, cruce y mortalidad, monitorización en trenes y registro de colisiones, análisis y evaluación de resultados preliminares, propuesta de tramos específicos para colocación de pantallas, se realizó el proyecto constructivo de pantallas anticolisión, las acciones particulares relacionadas con la propia implementación de la pantalla, lo que viene a ser la construcción de la pantalla en una línea en servicio, y las acciones de monitorización, es decir, las acciones postoperacionales. Con la pantalla construida, repetir los mismos estudios que habíamos hecho anteriormente, además de algún entregable relacionado con un informe, con el nuevo diseño o aquellas propuestas de pantalla anticolisión que hubiéramos estudiado y que pudiéramos entender que iban a ser interesantes darle difusión. La monitorización del impacto socioeconómico y las acciones típicas del LIFE relacionadas con la difusión de resultados y de funcionamiento general del proyecto. Lo que os traigo a continuación, porque en la propia web lifeimpactocero.com tenéis bastante documentación a base de fichas que hemos ido desarrollando, son los ejemplos de las diferentes acciones o algunos de los ejemplos de las diferentes acciones que se han venido a desarrollar. Esta es una tabla de la geodatabase que se realizó dentro de la acción A3 de estudios previos de población, frecuencia, cruce y mortalidad, donde podéis ver la información que contiene por columnas. Al final, pues en concreto de los censos realizados en uno de los tramos de estudio relacionados con los números de individuos, la distancia de los transectos, el sustrato, su reflejo en un plano del sistema de información geográfica que hemos utilizado. Otro censo, en este caso, desde un conche con todas las especies avistadas. Otro ejemplo, en este caso, de estudios previos de población, frecuencia, cruce y mortalidad, con el muestreo de mortalidad en uno de los tramos y en un momento determinado, donde podéis ver también la información que se asociaba a la tabla, desde el número de individuos, la causa, la probabilidad de que esa fuera la causa de la mortalidad, si era antiguo, el tipo de resto que se había encontrado, disculpad, el plano del sistema de información geográfica asociado relacionado con el muestreo de mortalidad. Más ejemplos, en este caso, por ejemplo, los resultados de los muestreos de frecuencia de cruce y comportamiento de vuelo, donde dentro de los avistamientos pues, se ponía la información relacionada con la altura de vuelo de las especies y con la elevación sobre la vía, el uso que tenía la propia vía y el tiempo de uso. La acción A5, en este caso, los informes que compendiaban y resumían toda la información y todo el tratamiento de esa información que se estaba haciendo de manera estacional, es decir, a lo largo de un año, pues invierno, primavera, verano y otoño, ¿verdad? En este caso, el ejemplo que os traigo es un ejemplo donde se puede ver la información asociada a un índice kilométrico de abundancia, única tanto global como para la vía, como para una distancia de 500 metros, otra tabla relacionada con la frecuencia de cruce de la avifauna sobre la línea de alta velocidad, con el número de cruces, eventos,
¿verdad? Frecuencias, etcétera, etcétera. En la web tenemos todos los entregables a modo, como os decía, de fichas. Creo que es invitaros a que le echéis un buen vistazo, porque parte de la metodología que hemos ido desarrollando para analizar todo esto está ahí y hemos querido que sea pública desde el principio, precisamente sobre todo para cumplir con uno de los objetivos del proyecto, que es, por un lado, la difusión de una nueva metodología, como luego veréis al final dentro del apartado de conclusiones. Aquí tenéis uno de los planos también que surgió en este informe estacional, donde se pueden ver todas las especies que se iban encontrando y que son realmente interesantes, ¿no? La acción A4, monitorización en trenes y registro de colisiones. Hemos montado cámaras en la cabina de los trenes, en trenes comerciales, precisamente para analizar cómo se podía ver. Cámaras que grabaron a 120 fotogramas por segundo y que dentro de la web tenemos algún vídeo bastante interesante que podéis analizar. Estaba discutiendo antes con el compañero a ver si podríamos mostrarlo, porque en algún caso, en alguna presentación, ha dado problemas el insertarlo en la propia presentación, pero ante la probabilidad de que pudiera dar algún problema, invitaros a que podáis entrar en la web y ver alguno de esos vídeos. Dentro del informe relacionado con esas grabaciones desde las cabinas de los trenes, tenemos información de todo tipo. El ejemplo, por ejemplo, que os traigo aquí es de observaciones en cabina en función de los ambientes en el entorno de la vía y de observaciones en cabina en función de la tipología del trazado. Tenemos información de todo tipo respecto a dónde, cuándo, cómo y qué tipo de especies se pudieron avistar desde la cabina de los trenes. La acción A6, de propuesta de tramos específicos para la colección de la pantalla. Lo mismo, es un informe muy interesante y muy exhaustivo que desarrolla esta metodología donde, de una manera agregada, de los 3 últimos tramos seleccionados que estudiamos, podéis ver los diferentes criterios de selección para los diferentes tramos. Es decir, dentro de la línea de Levante, que fue la línea candidata a establecer el prototipo de pantalla, teníamos 3 tramos, el 1, el 2 y el 3. El tramo 1 estaba en el PEGA 87, el tramo 2 y 3 estaban en el entorno del PEGA 100 de la línea de Levante y bueno, pues el candidato ganador al final, por todos estos criterios de agregación, fue el tramo 3 y fue donde se planificó que se ejecutaría la pantalla. Este es el plano de la situación exacta del planta de la pantalla. Y luego la acción A7 de desarrollo del proyecto de construcción. El proyecto de construcción se demoró 7 meses más respecto a lo que estaba previsto, porque ha sido bastante más complicado de lo que hubiera parecido al principio y de lo que estaba previsto. Porque en Adif entendimos que un proyecto de estas características y en una línea de servicio tenía una complicación tal relacionada con la seguridad y con otros criterios que debía pasar por una supervisión estándar de un proyecto de una categoría superior. De tal manera que tuvimos un tipo de supervisión relacionada con riesgos, con seguridad en la circulación, con interoperabilidad, con mantenimiento, con todo tipo de análisis, precisamente para dotar a este proyecto de las mejores garantías para luego su puesta en obra. Y este es el diseño. Si recordáis el esquema que habíamos presentado, podéis ver aquí la mejora que a base de ingeniería y de horas de estudio y de trabajo de todos los compañeros que han estado colaborando en el proyecto se puede ver. Al final, también por razones presupuestarias, tenemos otros diseños más versátiles, pero el que se implementó, y ahora veremos alguna de las fotos, es un diseño de un poste sobre un piloto de hormigón con un cono de coronación que no estaba previsto a base de PVC, y con una triple hélice en la parte de arriba precisamente para evitar el desprendimiento de torbellinos por razones aerodinámicas. Y es que este tipo de soluciones podía ayudar y mucho precisamente a disminuir la carga aerodinámica y por lo tanto la fatiga en la base y en el anclaje del poste. Contamos con una evaluación independiente. Contamos con el Instituto de Investigaciones de Recursos Cinegéticos, el IREC, asociado al CSIC, que desde su punto de vista, cuando les enseñamos el diseño, nosotros muy contentos con nuestro diseño, nos dijeron lo siguiente: pensamos que en el elemento cónico superior diseñado para los postes a fin de impedir el efecto posadero puede no ser suficiente. Sería deseable un experimento para comprobar su eficacia. Dicho y hecho, con la proactividad que caracteriza a los compañeros de la Facultad de Ciencias de la Autónoma, ¿verdad?, se fueron a Grefa e hicieron una serie de experimentos donde demostraron que efectivamente ningún ave se iba a posar sobre el elemento cónico. Más ejemplos. Habéis visto el diseño, la puesta en obra también se dilató, ha sido muy complicado por ser una línea de servicio. Aquí hoy lo que traigo es algunas fotos de la propia construcción. Toda la obra se hizo en horario nocturno porque es una vía en servicio y por lo tanto se debía hacer en esa franja horaria y con corte de tensión. Esta es la máquina pilotadora. En la parte
de la izquierda podéis ver el encofrado y en la parte de la derecha podéis ver a la máquina y la pluma que iba a elevar los diferentes postes y los operarios colocando los mismos postes. Aquí tenéis alguna foto de horno justo antes de que se izaran y se colocaran algunos postes en el margen derecha. Aquí tenéis la pantalla casi terminada cuando solo falta el hormigón de nivelación. Podéis ver el encofrado, que a veces las soluciones más simples son seguramente las que mejor pueden funcionar. Es un encofrado tan simple como un cartón alrededor de esa parte donde se iba a verter el hormigón de nivelación. Y aquí tenéis en la parte de abajo del terraplén un vistazo de cómo queda la pantalla. La sensación, bueno, pues es seguramente una cuestión subjetiva y de lo que nos vamos a encargar ahora es precisamente de ver si es eficaz. Y es en lo que estamos ahora mismo. Es decir, estos son ya resultados de la campaña de este verano, en donde podéis ver donde se han iniciado las comprobaciones y las comparaciones entre la mortalidad del verano de 2014 y la mortalidad del verano de 2018. Somos moderadamente optimistas, no queremos lanzar las campanas al vuelo, pero creemos que es una muy buena solución este tipo de pantallas de postes exentos. Y para terminar, bueno, ver los objetivos que tenía el proyecto y ver su grado de cumplimiento. El primero de los objetivos era desarrollar, como os dije antes, una metodología para la determinación de las medidas óptimas de protección de la avifauna en nuevas líneas de alta velocidad. Creemos que se ha cumplido ese objetivo. El segundo de los objetivos es demostrar la efectividad de un nuevo diseño de pantalla anticolisión para aves. Estamos ahora mismo en ese proceso, es decir, tenemos ya la campaña de verano realizada, tenemos ya en proceso la campaña de otoño, nos quedará la de invierno y la de la primavera y veremos los resultados que ofrece. El tercero de los objetivos es aumentar el conocimiento sobre la interacción entre la infraestructura ferroviaria y la avifauna con el objetivo de introducir mejoras de diseño que garanticen la biodiversidad. Creemos también que este es un objetivo que se ha cumplido. Y por último, reducir el impacto de las líneas de alta velocidad existentes y futuras, tanto en el área de proyecto como en las poblaciones de avifauna establecidas en áreas protegidas. Creemos también que, estando en proceso, seremos perfectamente capaces de cumplir con este objetivo. Y luego hay un quinto, o podría haber más conclusiones, pero hay una quinta conclusión que me gustaría citar, que tiene que ver con el clima de trabajo, también como avancé al principio, que ha sido excelente entre todos los socios y lo a gusto que se puede llegar a trabajar cuando en un proyecto de cierta complejidad, pues todos ponen de su parte y al final, claro, la reflexión es que sería del trabajo en general si no hubiera dificultades y si no hubiera voluntad, tanto individual como colectiva, para solventarlas. Con lo cual, públicamente, dar las gracias a todos los compañeros de la Universidad Autónoma y de Ciencias de la Autónoma, a Prointec, a FCC, a los compañeros de Renfe Viajeros, a los compañeros de ADIF que han estado participando en el proyecto y también muchas gracias a todos vosotros por la atención. Gracias. ¿Sí? Vale. Hola, pues bueno, muy buenos días. Yo soy Ana Pons y estoy en la Fundación Biodiversidad coordinando este proyecto, el Life Shara, ¿no? Entonces cambiamos de tema y vamos a hablar un poco de adaptación al cambio climático. Es un proyecto LIFE también. Esperad, perdonad porque no... Si no... ¿Le doy al teclado mejor? ¿Le doy al teclado si no? ¿O no se va a pasar? Ah. Vamos a probar lo mismo, no la ha cogido bien. Se ha quedado pillado. Sí, ahí lo podemos dejar. Gracias. Bueno, pues lo llamamos el Life Shara por el acrónimo del título en inglés, ¿no? Pero realmente lo hemos, más que traducido, trasladado a sensibilización y conocimiento para la adaptación al cambio climático. El objetivo oficial del proyecto es el de fortalecer la gobernanza de la adaptación al cambio climático en España y Portugal y aumentar la resiliencia, pero también nos gusta más hablar del objetivo que realmente perseguimos con el proyecto. No se me oía muy bien, ¿no? Perdonad. Es el de colaborar en la construcción de una sociedad mejor adaptada, cooperando con todos los actores, generando conocimiento y aumentando la sensibilidad social, ¿no? Son esas líneas en las que nos movemos en el proyecto.
Antes de entrar en lo que estamos haciendo, como la adaptación al cambio climático es relativamente complejo, sí quería contaros un poco, cuando hablamos de adaptación, nos referimos a todo un paquete de información y de conocimientos, ¿no? Principalmente queremos saber cuál es el riesgo real de los impactos que vamos a sufrir con el cambio climático. Entonces, para ello necesitamos saber cuáles son los peligros que vienen, cuánto va a ser esa subida de mar, esa subida de temperatura, cuáles son los efectos que están por venir. Necesitamos saber también cómo estamos de expuestos frente a esos peligros, ¿no? O sea, va a afectar infraestructuras, va a afectar a las personas, a viviendas, cómo estamos de expuestos. Y, por último, cómo somos de vulnerables frente a esos peligros en base a la exposición. ¿Cuál es nuestra capacidad adaptativa, sea institucional, social? ¿Qué podemos hacer para hacer frente, ¿no? Entonces, en base a todo esto, es cuando identificamos y evaluamos opciones de adaptación. Entonces, cuando hablamos de adaptación al cambio climático, estamos hablando de todo este paquete de conocimiento, de información, no solamente en opciones de adaptación, ¿no? Sino todo ese conocimiento necesario. Bueno, pues en materia de adaptación, el proyecto LIFE se plantea estos 3 objetivos principalmente. En primer lugar, queremos mejorar el conocimiento disponible y su acceso, poner en valor todo el conocimiento que se ha venido generando, que se sigue generando, sacarlo de cajones, como socializar todo el conocimiento y que cualquier persona pueda saber qué hay sobre un tema y como colaborar en la construcción de ese conocimiento, ¿no? Entre todos, que no se queden en cosas aisladas o en repositorios individuales. Queremos también mejorar la comunicación que se realiza sobre adaptación al cambio climático, mejorar la sensibilización, realizar una serie de capacitaciones en temas de adaptación. Y, por último, queremos también mejorar la coordinación y cooperación entre los actores, ¿no? Contribuir a crear una red de adaptación, una comunidad. Y en línea con el conocimiento, como facilitar que se sepa quién hace qué, ¿no? Hay muchos actores implicados en la adaptación, se genera conocimiento desde el sector privado, centros de investigación, administraciones públicas. Entonces es fundamental que haya un espíritu colaborativo por parte de todos. Y por último, tenemos otro objetivo complementario, que es el de evaluar el Plan Nacional de Adaptación. Este se inició en el año 2006 y hasta ahora no se había hecho ninguna evaluación, así que estamos ahora también en pleno proceso de evaluación de ese Plan Nacional. Por contaros un poquito del marco general del proyecto, como os decía, lo coordinamos desde la Fundación Biodiversidad, que pertenece al Ministerio para la Transición Ecológica. La dirección técnica, sin embargo, la lleva la Oficina Española de Cambio Climático, participa también el Centro Nacional de Educación Ambiental, la Agencia Estatal de Meteorología y tenemos un socio portugués, la Agencia Portuguesa de Medio Ambiente, por un componente también de cooperación ibérica que tenemos. Presupuesto, un poquito más de 1,5 millones de euros. Y el proyecto es de 4 años y medio y estamos ahora mismo prácticamente en el ecuador del proyecto. Así que ya con cosas en marcha y arrancando otras más. Por otro lado, también el proyecto no llega y empieza desde cero ni pretende crear de la nada, sino que está completamente alineado y recoge todo lo que ya había. Refuerza e impulsa, quiere llevar más allá el Plan Nacional de Adaptación, ¿no? Llegando donde no llega recoge objetivos de la Estrategia Europea de Adaptación, retoma la plataforma Adapteca que existía ya, pero le da otro impulso y la lleva más adelante, y recoge también un objetivo específico de la Estrategia Portuguesa de Adaptación que perseguía precisamente establecer un marco de cooperación a nivel ibérico. Entonces luego llega el LIFE y un poco quiere sumar a todo esto, recoger y seguir construyendo para adelante. Nuestras partes interesadas, en el sentido de quienes participan en el proyecto, quienes pueden estar interesados en los resultados o beneficiarse de ellos, son muchos, distintos. Ya han venido participando en el proyecto representantes de los 3 niveles de la administración, centros de investigación, universidades, de diferentes maneras ya han estado colaborando. Tenemos también ONGs, entidades sin ánimo de lucro, fundaciones. Tenemos una acción específica con el sector privado, otra específica con los medios de comunicación y luego agentes internacionales que están presentes de diferente manera a lo largo de todo el proyecto. En cuanto al primer objetivo de gestión de conocimiento, nuestra herramienta principal es Adapteca, es la plataforma nacional de adaptación al cambio climático. Aquí venimos recopilando todo tipo de información de diferentes temas, regiones, ámbitos. Hemos
actualiza información, incorpora alrededor de 150 documentos en el último año. Está abierto a que cualquier persona, empresa, entidad aporte informes, guías, manuales, cualquier cosa, para que cualquier persona pueda saber lo que hay sobre un tema, el conocimiento generado en materia de impactos, en materia de medidas de adaptación. Y bueno, recordaros eso, que es un espacio abierto en continua construcción y ahora con el proyecto estamos trabajando en estas 3 líneas principalmente. Como os decía, hemos venido actualizando contenidos, seguimos trabajando en calidad y cantidad, estamos desarrollando ahora mismo una nueva estructura con nuevas funcionalidades, mejorando el buscador, vamos a introducir un módulo de casos prácticos y toda una batería de diferentes funcionalidades con la idea de hacerla más útil y bueno, más útil vaya para todo el mundo. Y por último, trabajamos también mucho en la promoción de la plataforma, en asegurarnos que la gente sabe que existe, que la utilice, que llega a quien tiene que llegar, ¿no? Para ir ampliando. Y nuestra segunda herramienta que sí quería también contaros, que aunque existía ya una primera versión en la plataforma de Apteca, hemos desarrollado un nuevo visor de escenarios climáticos y que está disponible en la web para cualquier persona. El trabajo detrás es muy complejo, es una herramienta muy potente y la idea es precisamente que cualquier persona pueda de un vistazo visualizar cómo son las proyecciones del clima futuro en España, ¿no? Uno puede seleccionar en base a diferentes unidades geográficas, diferente tipo de modelos de entrada, 21 posibles variables, diferentes escenarios climáticos y se puede visualizar en mapas, en series temporales y con la idea, lo mismo, ¿no? De acercar el conocimiento al ciudadano, también permite la descarga de datos a nivel técnico, con lo cual permite diferentes usos este visor. También comentar que también es una herramienta en mejora continua, abierta, recibimos propuestas de nuevas funcionalidades, de nuevas variables y se tienen en cuenta todas las aportaciones recibidas, ¿no? O sea, que os animo también a que la conozcáis. Respecto al segundo bloque, en temas de comunicación, sensibilización e información, voy a ir por encima de las 4 cosas principales que estamos haciendo. En relación a medios de comunicación, tenemos los desayunos Live Shara, son pequeños encuentros con periodistas donde acercamos algún estudio, tema relevante, a modo de pequeña conversación para poder pues acercarles temáticas y que puedan dar lugar a noticias también mejor enfocadas en temas de adaptación. Estamos desarrollando también un banco de imágenes con la idea de que se vea las diferentes maneras que podemos ilustrar la adaptación al cambio climático, ¿no? También salir de imágenes típicas, estereotipadas, que veamos cómo se puede relacionar con nuestro entorno y con casi cualquier ámbito en el que nos movemos. Y luego también estamos desarrollando 2 estudios, ya hemos terminado el primero, donde se ha analizado cómo los medios de comunicación, una pequeña muestra de 5 medios, han tratado noticias de adaptación al cambio climático durante los últimos 5 años, ¿no? Pues ver cuánto espacio ocupaba la noticia, en qué sección aparecía, relevancia y demás. También con la idea de sacar pequeñas recomendaciones para los medios de comunicación o para responsables políticos incluso. Bueno, aquí una pequeña muestra. Luego hemos desarrollado una exposición de adaptación al cambio climático. Esta además tenemos la suerte de que está aquí en Conama, en la planta de abajo y creo que precisamente en este lado la podéis visitar. Os animo a que lo hagáis, de hecho. Este es el aspecto que tiene, aquí algunas imágenes y está disponible para préstamo a través del Centro Nacional de Educación Ambiental por cualquier también entidad, persona. También le podéis descargar en formato electrónico, se pueden hacer otras versiones de la exposición, está en formato editable y bueno, la idea es dar a conocer, difundir, que se utilicen todos estos recursos, ponerlos a disposición. Y en este sentido tenemos también otros materiales que hemos desarrollado, lo llamamos las narrativas de adaptación, también iniciativas de adaptación al cambio climático, soluciones compartidas. Son una serie de historias, tenemos 15 historias en 3 formatos ahora mismo. Son videoreportajes de unos 10 minutos, también está en formato reportaje escrito y en paneles expositivos. Y son historias reales de adaptación al cambio climático en diferentes regiones, también temas para acercar a la gente qué es la adaptación, qué se está haciendo desde un enfoque positivo, de una adaptación sostenible, social y para precisamente ponerle cara, ¿no? Y mostrar que están haciendo muchas cosas y en buena dirección. Ahora mismo las que hay, por ejemplo, reflejan estas temáticas,
que son muy variadas, como veis. La idea es precisamente ir acercando la adaptación a todos estos temas, ¿no? Y tenemos otra serie que empezaremos el año que viene, otras 15 historias, para ir incorporando también pues, otras temáticas, temas, historias que queramos dar un poco de altavoz y que puedan servir de ejemplo. Y por último de aquí, contaros de capacitación. Dentro de Live Shara está muy enfocado a estos 3 perfiles. Entonces, hemos desarrollado ya una primera formación dirigida a técnicos del antiguo MAPAM el año pasado, de 25 técnicos participaron. Acabamos muy recientemente de hacer otra formación con docentes universitarios en colaboración con la UNED y la CRUE, donde también han participado alrededor de 100 docentes. Ha sido una jornada muy interesante de reflexión. Y estamos también ahora organizando la primera formación con gestores municipales para el año que viene, ¿no? Entonces son esos 3 como actores clave donde también el proyecto se focaliza más. Y ya respecto al último bloque objetivo, donde trabajamos más coordinación, cooperación entre actores, de tejer red, pues contaros en primer lugar que hemos establecido ese marco de cooperación con Portugal, que se canaliza principalmente a través de reuniones anuales entre las unidades de adaptación de ambos países, con la idea pues, de compartir enfoques, buscar soluciones conjuntas, desde una perspectiva tanto ibérica como de la región macaronésica que compartimos. Tenemos también seminarios transfronterizos conjuntos, 2, ya hemos tenido el primero de ellos en materia de gestión del agua. Y tenemos un gran evento en el marco del proyecto y con el socio portugués, que es la primera conferencia ibérica sobre adaptación prevista para el año 2020, ¿no? También la idea es que sea un gran altavoz de todo lo que se está haciendo, recopilar buenas prácticas, resultados de proyectos y un gran intercambio tanto entre ambos países como incluso dentro del nuestro. Bueno, una foto de nuestras reuniones. En segundo lugar, estamos también fortaleciendo y abriendo nuevas conexiones con la plataforma europea de adaptación Climate Adapt. La idea es buscar sinergias entre ambas plataformas, aprovechar la existencia de ambas y estamos en un caso piloto de conectar las bases de casos prácticos de ambas plataformas, de manera que al buscar en una te devuelva resultados de la otra, ¿no? Para dar mayor difusión tanto a los casos europeos como a los nuestros. En tercer lugar, estamos también ahora arrancando con la acción con el sector privado. La idea precisamente es fomentar la integración de la adaptación en las estrategias empresariales, ayudar al sector privado desde el proyecto en la integración de la adaptación. Y luego tenemos seminarios temáticos, sectoriales, donde alrededor de un tema juntamos a toda la diversidad de actores implicados para realizar un diagnóstico un poco del sector y priorizar las líneas de acción en relación a un tema. Hemos tenido el primero, tuvimos de seguros y cambio climático y luego otro de cultivos herbáceos e industriales. Y ya por último tenemos también la acción que tenemos ahora muy en marcha de evaluación del Plan Nacional de Adaptación con la idea de tener una primera indicación de cómo ha ido hasta ahora ese plan, qué se puede mejorar y en caso de haber otro plan que hemos aprendido para incorporar en el siguiente. Y ya por cerrar, algunas ideas clave, posible que os quedéis con que Live Shara quiere impulsar la adaptación, mejorar el Plan Nacional de Adaptación, que Adapteca es nuestra herramienta en la que estamos apostando y que os animamos también a que utilicéis y que tenemos un enfoque integral, tanto en actores, en sectores y que también es un proyecto abierto a nuevas propuestas, nuevos temas en relación a la adaptación y como un espacio de reflexión conjunta. Y nada más, cualquier cosa, os encontráis en la web o nos escribís y estaremos encantados de atenderos.